Muy buenas noches con todos, soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. Es grato tener en esta oportunidad a la doctora Vanessa Huerecano, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la pensión de alimentos. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, doy pase a la doctora para que pueda dar inicio a su seminario. Muchas gracias. Tenga muy buenas noches a toda la audiencia de IDEJUR. Bueno, encantada por la invitación. Y bueno, soy la abogada Vanessa Huere, pertenezco al estudio Rical de Abogados. Y sin más preámbulo voy a compartir la diapositiva para que podamos entrar al tema de lleno. ¿Me avisas, por favor, si se puede ver? Sí, se visualiza correctamente, doctora. Ya. Listo, perfecto. A ver. Bueno, estimados, como les comenté, soy la abogada Vanessa Güera y el día de hoy vamos a hablar sobre pensión de alimentos. Antes de entrar al tema de lleno, voy a dar una pequeña introducción para poder en sí entrar al tema propiamente dicho, ¿correcto? A ver, los derechos de alimentos es un derecho inherente a la persona humana, se encuentra contemplado en todas las legislaciones del mundo y nuestro país no es la excepción. Este tema se encuentra regulado en el Código Civil, en el Código de Niño y Adolescente, ¿no? Y en nuestra Constitución Política del Perú. El derecho de familia, la figura del derecho de alimentos es una de las más significativas en cuanto a un tema de carga procesal dado a su naturaleza, ya que es un factor decisivo e inherente. ¿Para qué? Para el desarrollo y la perpetuidad de la persona humana, ya que los alimentos son indispensables para la manutención, la conservación, la perpetuación y el desarrollo de la persona humana, ¿correcto? Hasta aquí todo bien, continuemos. Ahora vamos a hablar un poquito de la familia para poder entrar al tema lleno de sí. En la RAE, en la Real Academia Española, la familia en sí lo contemplan como un grupo de personas que son emparentadas entre sí y viven juntos. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, nos dice que el término familia es un término natural, universal y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección, tanto del Estado como también de la sociedad. Entonces podemos decir que la familia es una institución donde la persona va a nacer, se va a desarrollar, algunos van a fallecer y se va a encontrar regulada. ¿Por qué? Porque sí, para protegerla, dado a su importancia que va a contribuir al desarrollo de la persona como en la sociedad. Y finalmente, una reflexión de Juan Pablo II nos dice de que la familia se fragua el futuro de la sociedad, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los vínculos de parentesco de la familia? Tenemos a la familia consanguínea, que es la familia de sangre, ¿no? Padre, hijo, abuelos, todos la misma sangre. Afinidad. Afinidad es mayormente cuando hay un matrimonio, los parientes, ¿no? Las nueras, los cuñados, los suegros, las suegras, ¿no? Y la adopción es, bueno, es cuando se adopta a un menor que ya llega a ser parte de la familia, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas de la familia? La primera es la procreacional. Uno por el concepto dice procreacional, habla de crear. No nos referimos a crear, sino nos referimos aquí a la conservación de la vida en la familia, ¿correcto? Porque si no, los padres que no podrían tener hijos o las personas infértiles no podrían pertenecer a una familia, sino habla acá de la conservación de la vida, ¿correcto? Función alimentaria se refiere, bueno, a que se tiene que dar vestido, alimento, recreo, educación y todo. Asistencial se refiere al apoyo mutuo entre los miembros de la familia. Ahora, el apoyo económico es un apoyo proveedor, ya que los miembros de la familia mayores de edad, comúnmente son los que tienen que aportar económicamente al hogar. Sociocultural, ¿por qué sociocultural? Porque la familia es un pilar, ¿no?, que ayuda a la sociabilización entre los miembros de la familia. Y finalmente afectiva, que es uno de los más importantes, considero yo en lo particular,
que habla del afecto y el amor, ¿no? Porque inclusive los psicólogos dicen que hay que darle y decirle tanto a los niños como a a los esposos, bueno, entre esposos, decirse te amo 5 veces a lo menos en un día. ¿Por qué? Porque eso refuerza la seguridad y el amor. También dar abrazos, motivarlos, ¿no? Y eso es muy importante porque como ahora vemos en nuestra sociedad, hay diferentes, bueno, a veces las pandillas y todos mayormente se van por falta de afecto en el hogar, por muchas discusiones. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que darle un punto importante a eso y no tiene nada que ver con las excusas, oye, a mí no me dieron cariño. No, sino que tú tienes que ser diferente como profesional, que ahora estás estudiando, o como, bueno, si ahorita estás estudiando para ser abogado, bueno, ya sabes esto, ¿no? Que es muy importante, inclusive ya los colegas, ¿no? Es una función muy importante que a veces por la falta de tiempo, a veces no se cumple en todos los hogares, pero sí, es algo muy importante. Nosotros tenemos que ser diferentes, no repetir los patrones que anteriormente hemos tenido en casa. ¿Correcto? Continuemos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tema en sí. Vamos a hablar de la pensión de alimentos, pero vamos a hablar un poquito sobre la definición de alimentos que se encuentra ya estipulada en el Código Civil. Bueno, antes de entrar al Código Civil, tenemos que recalcar que los alimentos como obligación y prestación ha sido estipulado y ha sido recogido desde los pueblos antiguos, ¿no? Pero en sí su inicio fue en el derecho romano, en la etapa de Justiniano. Uh-huh. Entonces, aquí ya este concepto y contenido de esta institución se ha ido desarrollando en la sociedad con la ciencia jurídica, ¿no? Porque anteriormente tan solo se reconocía como alimentos a todas las satisfacciones de las necesidades básicas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo ha ido evolucionando y ahora ya son otras cosas, ¿no? Como habitación, vestido, vivienda, bueno, habitación, vestido, vivienda, salud, entre otros, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué cosa dice nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil, como pueden apreciar en la diapositiva, nos dice que es todo aquello indispensable para el sustento. Habitación, vestido, asistencia médica, también salud, educación, recreo, abarca otras cosas, ahí he puesto los principales, se encuentran estipulados ahí, y es según la situación y posibilidad de la familia. También va a abarcar los gastos de embarazo de la madre desde la concepción. Ahora, en el artículo 92, que es muy importante también, del Código de Niño y Adolescente, hay un concepto similar. Nos dice de que se considera alimento a todo lo necesario para el sustento, la habitación, vestido, educación, ¿no? Tanto del niño y del adolescente, ¿no? Y también los gastos de la madre desde la concepción hasta la etapa postparto. Entonces, en base a esto podemos decir nosotros que la pensión de alimentos, ¿qué es? La pensión de alimentos, en base a lo que hemos escuchado, es el deber que tiene una persona, correcto, de dar a otra persona la subsistencia, correcto, poder dar subsistencia. Y puede ser de cónyuge a cónyuge, de padre a hijo, de hijo a padre. Se puede dar por mutuo acuerdo de las partes o por vía judicial. Si se da mediante conciliación, por ejemplo, los padres pueden asignar el monto que se va a pagar en la pensión de alimentos. Por otro lado, si se hace por vía judicial, el juez va a ser el encargado de decidir, ¿correcto? De decidir, ¿qué va a decidir? Va a decidir el monto que se va a dar de pensión de alimentos, que puede ser un monto fijo, puede ser por porcentaje. Y para esto va a haber las necesidades de quien va a recibir la pensión de alimentos y la posibilidad de quien va a prestar la pensión de alimentos. Ahora, entonces, podemos decir de que la pensión de alimentos es un aporte económico que se va a recibir en forma mensual. Mayormente, bueno, generalmente a los niños menores de edad. Ojo, digo generalmente, no digo que sea la regla, digo generalmente, ¿no? Que sus padres son separados o divorciados, ¿no? Entonces, es una institución que va a buscar garantizar el bienestar, ¿no? En sí, esta medida va a buscar el bienestar de los descendientes, sin importar
la situación que se encuentran los padres, ¿no? Y se va a velar por aquí por el bienestar, ¿no? Y la preservación de la persona, ¿no? Ahora, aquí podemos ver, como hace un momento comenté, que la obligación puede ser de cónyuge a cónyuge, entre ascendientes y descendientes y los hermanos. Profesora, no le entiendo nada. ¿A qué se refiere que puede ser de cónyuge a cónyuge? Ya, por ejemplo, mire, Pepito se casa con Juanita, ¿correcto? Pepito es el hombre proveedor, ¿no? ¿Sabes qué? Le dijo Juanita, tú no vas a trabajar, yo voy a ser el que doy todo y tú te ocupas del hogar. Ojo, por decisión, ¿ah? Por decisión. Entonces, Pepito es el que trabaja, ¿no? Entonces, Pepito de eso sufre un accidente y Pepito estaba por contrato de terceros. Entonces, aquí Juanita, al ver que su esposo está mal y no puede dar los alimentos que normalmente proveían el hogar, entonces Juanita dice, pues me toca a mí, ¿no? Mi esposo no puede caminar, no puede autovaler, entonces yo soy la que tengo que ahora brindarle alimento a él y tengo que cumplir con los gastos del hogar. Ahora, en eso se va a hacer cónyuge. Los ascendientes y descendientes. Como eso es como que a veces cambia la figura, mayormente primero son los padres que dan a los hijos, ¿no? Y posteriormente dan los hijos a los padres. Por ejemplo, María tiene 4 hijos. María siempre ha sido madre soltera, ha dado de todos sus hijos, ha dado carrera profesional, siempre ha trabajado y todo. Entonces, de eso María llega anciana. Ella tiene 4 hijos, pero María, bueno, no arropa su vejez, ¿no? Porque su vida ha sido sus hijos, ¿correcto? Ahora, ¿quién le va a dar alimento a María? Pues los hijos, ¿correcto? Ahora, hasta ahí espero que me estén entendiendo. Ahora continuemos. El artículo 475 del Código Civil nos menciona la prelación de quienes van a pasar alimentos. Profesora, no le entiendo. ¿Qué quiere decir prelación? Bueno, prelación quiere decir el orden de preferencias que se va a dar la pensión de alimentos. Es decir, aquí se encuentra estipulado por el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Pero ojo, también hay otro orden que en el Código de Niños y Adolescentes también hay otro orden también similar, ¿no? Que sería bueno que también lo chequee. Ahora, sin embargo, en el artículo, y esto se va a aplicar en el artículo 477 del Código Civil, que nos menciona, aquí inclusive le he puesto que está de color celeste. El 475 es la pirámide y el 477 es lo que está de celeste, ¿no? Que dice los alimentos, cuando sean 2 o más obligados a darle, se van a prestar en el siguiente orden. ¿Correcto? Ahora, inclusive en el siguiente diapositiva voy a poner un ejemplito para que se puedan un poco ubicar de lo que estoy hablando. A ver, continuemos. A ver, ¿qué es el prorrateo de alimentos? Prorrateo de alimentos. A ver, no entiendo, profesora. A ver, déjame una idea, una luz. A ver, vamos a darles una luz, ¿correcto? Para hablar sobre el prorrateo de alimentos, primero tenemos que saber qué es el prorrateo. El prorrateo es la división o reparto de un objeto cualquiera. Puede ser una deuda, una obligación, una creencia, pero va a ser en partes proporcionales de cada uno de los presentes. Cada uno va a recibir una parte proporcional, ¿correcto? Ahora, en base a este concepto, podemos decir que el prorrateo de alimentos es la partición equitativa de dinero disponible del obligado frente a más de un alimentista. Ahora, para que se configure el prorrateo, debe existir una concurrencia de alimentistas frente a un solo obligado o también una pluralidad de obligados ante los alimentistas. Ejemplo, aquí el ejemplo que se mencioné de la otra diapositiva, le dije que para que me entiendan, acá están los ejemplos para que se pueda entender también la otra diapositiva. El primer ejemplo es cuando Juan tiene varios hijos con diferentes mujeres. Entonces aquí Juan tiene que dividir su dinero entre todos los hijos. Ahora, el siguiente ejemplo que guarda relación con la diapositiva anterior es Pepito es menor de edad y pierde a sus padres en un accidente de tránsito. Entonces, ¿quién le va a prestar alimentos a Pepito? ¿Quiénes van a ser? Van a ser sus parientes, ¿correcto? Y ahí se va a seguir el orden estipulado en el Código Civil de la anterior diapositiva o también en el orden que se encuentra estipulado en el Código de Niño y Adolescente, porque ellos van a ser los encargados de prestar alimento a Pepito. Van a ser sus parientes, ¿correcto?
Ahora, continuemos. ¿Cuál es la finalidad del prorrateo? La finalidad del prorrateo es evitar que la suma de pensiones no exceda el 60% de los ingresos del obligado. En otras palabras, si la pensión de alimentos excede el 60% del pago del obligado, su remuneración de su trabajo que le dan al obligado, ¿no? Va a tener que redistribuir de forma proporcional entre cada uno de los alimentistas para que no supere el 60% del obligado y este no se vea perjudicado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se admita la demanda del prorrateo de pensiones? Bueno, para que se admita la demanda del prorrateo de pensiones, como ahí lo podemos ver estipulado, es primero probar el estado de necesidad del alimentista. Segundo, la situación de pluralidad del obligado si los hubieres. En este caso puede ser aquí Pepito, ¿no? Pepito que tiene varios parientes, saber cuántos obligados hay, cuántos obligados le toca a cada uno, ¿no? Ahí es perfecto caería el ejemplo. Ahora, el vínculo que existe entre el obligado y el beneficiario. Ahora, cabe recalcar que para que se admita la demanda, el obligado tiene que estar al día en el pago de la pensión de alimentos, ¿correcto? A ver, continuemos. Ahora, aquí hay un mapita conceptual bien bonito. Como en la norma vemos pura letra, ¿no? Entonces aquí se ha armado el mapita para que se pueda entender un poco mejor y sea más fácil no hallarnos en el tema. A ver, acá nos dice, mira, los alimentos se encuentran regulados por el juez según en proporción a la necesidad de quien pide alimentos y la posibilidad de quien va a otorgar alimentos. Aquí el juez va a atender a ambas partes, va a ver las circunstancias personales del ambos, pero acá dice, ojo, dice especialmente a las obligaciones que el deudor que se halla el sujeto deudor. Profesora, ¿qué quiere decir eso? No le entiendo, intento entenderle con el mapa, pero ahí poquito. A ver, cuando dice especialmente las obligaciones que sea el sujeto deudor, significa que sí. Ejemplo, Pedro tiene varios hijos, entonces aquí el juez tiene que ver si, por ejemplo, Pedro tiene varios hijos y justo le están demandando alimentos por su hijo número 3. Entonces, ahí tiene que ver el juez eso. O si de repente Pedro se ha quedado sin trabajo, también el juez va a evaluar eso, ¿no? Entonces, por eso dice especialmente, no es que se está dando preferencias, sino que tiene que ver la posibilidad, ¿no? Primero, la necesidad de quién va a recibir la pensión de alimentos y la posibilidad de quién va a otorgar la pensión de alimentos. Esas cosas son básicas, ¿correcto? Continuemos. A ver, aquí continuemos, nos dice que se puede aumentar o disminuir la pensión de alimentos. Pues sí. En el artículo 482 del Código Civil nos habla la posibilidad de aumentar o disminuir la pensión de alimentos, atendiendo a los factores de la necesidad del alimentista y la posibilidad de que va a otorgar la pensión de alimentos, como hace un momento señalamos. Ahora, si en caso la pensión de alimentos se hubiera establecido en un porcentaje, no será necesario un nuevo juicio para reajustarla. Profesora, ya le estaba entendiendo, ahora me ha mareado con lo que dice nuevo juicio y que ya no es necesario para reajustarla. No le entiendo. Ejemplo, por favor. Ya, a ver, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nos dice que no es necesario un nuevo juicio para reajustar la pensión de alimentos cuando ha sido puesta en porcentaje, el ejemplo es el siguiente. A ver, Juanito recibe la pensión alimenticia, ¿no?, de su papá, y su papá de Juanito gana 2.000 soles. Y el juez establecieron, ¿no?, que va a dar el 20% de 2.000 soles. El 20% de 2.000 soles le iba a ser otorgado como pensión de alimentos a Juanito. Entonces el papá de Juanito recibe una promoción en su trabajo, lo ascienden y ya no gana 2.000 soles, sino gana 5.000 soles. Entonces, Juanito ya no va a recibir el 20% de 2.000 soles, ¿sí o no? Va a recibir el 20% de 5.000 soles. Entonces, aquí se refiere este es el ejemplo, ¿correcto? Y que ya no va a ser necesario un nuevo juicio, que la mamá, no, que tienes que pagarle más porque te están subiendo, no, sino que se va a reajustar de forma automática porque ha sido establecido el porcentaje, ¿correcto? Ahora, ahí espero que hayan entendido con ese ejemplo. Ahora, ¿se puede aumentar la pensión de alimentos
cuando el menor presente gastos superiores que con anterioridad no mostraba. Por ejemplo, adquiere una enfermedad grave. Por otro lado, se puede disminuir la pensión de alimentos cuando el obligado tiene varios hijos o haya perdido su trabajo. Aquí el obligado debe demandar el prorrateo de pensiones, ¿no? Que hace un momento mencionamos en la otra diapositiva cuáles son los requisitos, ¿correcto? Ahora, todo esto tiene que ser ante el juez y solo será efectivo hasta la sentencia del mismo. Ahora, la exoneración de pensión de alimentos. A ver, en el artículo 483 del Código Civil nos señala que se puede cesar, ¿no?, de dar pensión de alimentos, de otorgar la obligación alimentaria. ¿En qué casos, por ejemplo, ustedes dirán, en qué casos sucede esto, ¿no? ¿En qué casos se procede a sucede en este caso el cese de la pensión de alimentos? Bueno, a ver, les voy a explicar un poquito porque a veces el cese del cumplimiento de la obligación alimentaria. Eso significa que aquí el obligado ya no va a dar más alimentos. ¿Sabes qué? Hasta aquí cumplí, bye bye, tú mismo eres, ¿correcto? Eso significa cese, que ya no se va a dar pensión de alimentos. Ahora, ¿cuáles son las causales para que se cumpla la exoneración de alimentos? Son las siguientes. El obligado, o sea, la persona que estaba dando. Primero, antes de continuar, creo que es muy importante decirlo porque supongo que algunos son estudiantes acá, es, primero, cuando yo hable de alimentista, voy a hablar de la persona a quien le va a dar alimentos, a quien le va a dar alimentos, ¿correcto? También pueden escuchar la palabra beneficiario. Eso es importante diferenciar, ¿no? Que es lo mismo, alimentista, beneficiario, la persona que se le va a dar alimentos. Ahora, cuando escuche demandado, escuchen la palabra obligado, ¿no? O a veces cuando no paga deudor o alimentante, es la persona quien va a otorgar la pensión de alimentos, ¿correcto? Eso es muy importante recordar porque de repente yo estoy hablando y ustedes quién es quién, ¿no? Eso es importante mencionarlo, ¿no? Ahora, continuando, hasta aquí, voy a dar ahorita también un ejemplo, pero primero vamos a mencionar las causales. Aquí el obligado debe pedir para que se le exonere primero si es que se disminuyó sus ingresos otorgándole poner en peligro su propia subsistencia, ¿no? Entonces ya no puede dar pensión de alimentos porque su propia subsistencia está en peligro, ¿no? Entonces ya no. O cuando ha desaparecido el estado de necesidad del alimentista. Recordemos que el alimentista es quien va a recibir la pensión de alimentos, ¿no? Y también llamado beneficiario, ¿correcto? Ahí. Ahora, continuemos. Un ejemplo claro para esto. Profesora, le he entendido bien, pero a ver, un ejemplo más a la realidad, profesora, por favor. Ya, ahí va un ejemplo. Juan tiene una hija de 22 años, ¿correcto? Su hija se llama Gabriela. Entonces, su hija Gabriela tiene 22 años. Entonces, su hija Gabriela decide casarse. Ya tiene un hijo y está casada, ¿correcto? Entonces Juan solicita la exoneración de pensión de alimentos. ¿Y por qué va a solicitar la exoneración? Porque ya desapareció el estado de necesidad de Gabriela. Porque Gabriela ya está casada, ya tiene un hijo. Entonces Gabriela puede trabajar, puede mantenerse. Entonces ahí, inclusive, la pensión de alimentos se puede percibir hasta los 28 años de edad. Pero la persona tiene que estar soltera y tiene que estar cursando estudios de manera satisfactoria. Entonces aquí un claro ejemplo de cómo se puede pedir la exoneración de alimentos. A ver, continuemos. Un dato importante. También debe encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria el obligado, ¿correcto? Continuemos. Ahora, ¿qué pasa si no se paga la pensión de alimentos? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Si el padre no cumple el deber de dar pensión de alimentos durante 3 meses, se va a solicitar la liquidación de pensiones a deudas, que se refiere a todas las pensiones que él debe, ¿no? Pam, debe tal, pam, ya. Y se va a registrar en el REDAM. El REDAM, en la siguiente diapositiva voy a explicar un poquito más sobre qué es el REDAM. Ahora, aquí el juez va
le va a dar un plazo al obligado, ¿no? Tampoco es no, va a darle un plazo para que éste pague, ¿no? Se regularice y pague con las pensiones, ¿no? Para eso va a liquidar el juez y va a decir, ¿sabes qué? Tu Pepito debes tal y tienes que pagar tal. Entonces, si no lo hace, se le puede denunciar por el delito a la omisión a la asistencia familiar. Ahora, hasta aquí vemos. Ahora, acá vamos a hablar qué es el REDAM, que ese momento mencionamos en la diapositiva anterior. El REDAM es el registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la finalidad de REDAM? Es registrar a aquellas personas, ¿no? Aquellas personas que registren o deben tres cuotas sucesivas o sea, de pensiones alimentarias, ¿no? Ahora, a ver, ahorita continuamos. Espera un momentito para que... Ya. A ver, continuemos. Para registrar, acá van a registrar tres cuotas sucesivas de obligaciones alimentarias, o sea, mayormente cuando deben, ¿no? Deben, el obligado debe, ya se vuelve deudor, ¿no? Entonces ya debe, entonces acá va a cumplir con registrar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este enredado? O sea, ¿de qué sirve estar enredado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia va a ser que se debe informar a la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? Se le va a informar, ¿qué cosa se le va a informar? Se le va a informar que para que este de aquí no pueda recibir ningún crédito bancario. Correcto. Aquí podemos ver, por ejemplo, a cada una persona inscrita en el REDA, ¿no? Que va a figurar, entonces ahí las entidades bancarias se van a dar cuenta, inclusive también para cuando uno postula a cualquier entidad pública, te dicen, como pregunta, ¿no? De lleno, te dicen que te encuentras inscrito en el REDA, ¿no? Entonces, o sea, es algo que te perjudica, ¿no? En cierta manera para postular, para varias cosas, ¿no? Porque eres un deudor. Ahora, ¿cuándo se extingue la pensión alimenticia en el Perú? Se extingue por la muerte del obligado o del alimentista. Es decir, papá murió, Juanito le pasa pensión a su mamá, ¿no? Su mamá fallece, ya no le pasa pensión, ¿no? O cuando en este caso la persona también cumple 18 años. Ahora, siempre para cada regla hay una excepción, ¿no? Acá dice, salvo si existe un tipo de incapacidad física, mental, o si es soltero y se encuentra cursando estudios superiores de una manera satisfactoria, ¿no? El pago se puede extender hasta los 28 años, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto tiempo dura un proceso de alimentos? Dura aproximadamente entre 6 a 8 meses hasta tener una sentencia. Ahora, debo esperar al final del proceso para tener la pensión de alimentos, no sé, o sea, tengo que esperar 6 meses, 8 meses, pobre madre, ¿no? O sea, para que tenga la pensión de alimentos. No, pues no es así. Sino acá, una vez que se admita la demanda de pensión de alimentos, se puede pedir una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos. Es decir, se le va a dar un monto provisional de alimentos hasta que, bueno, haya una sentencia, ¿no? Aquí el juez va a establecer un monto provisional, ¿no? Y este monto provisional, inclusive se le va a avisar a la entidad, ¿no? Donde en este caso, no se le puede decir deudor, se le dice el demandado, trabaja, ¿no? Para que ésta le retenga el dinero, ¿no? Y este dinero se va a depositar en una cuenta bancaria, no del demandante. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la demanda de pensión de alimentos? Que es muy importante saber esto. Primero, la partida de nacimiento, ya sea de matrimonio, partida de nacimiento de matrimonio, ¿no? Los documentos que muestren las necesidades del menor, ¿no? Los gastos que se realizan, ya sea gastos de comida, gastos de, de vivienda, si pagan alquiler, de útiles, gastos, por ejemplo, que van al colegio. La ficha reñida del demandado, ¿para qué? Para saber la dirección. También los documentos que muestren los ingresos del demandado, ¿no? Si tuviéramos no acceso, mucho mejor, porque es un medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las boletas, ¿no? De SUNAT, los impuestos que paga la SUNAT, una búsqueda de propiedades, ¿no? Además, también es muy importante la copia del DNI del demandante, que bueno, aquí no lo hemos estipulado, pero bueno,
la copia del DNI del demandante, ¿no? ¿Y qué se busca probar aquí? O sea, ¿cuál es la finalidad de estos requisitos? Pues la finalidad que se va a buscar probar es la primera, el vínculo entre la persona que va a recibir pensión de alimentos y el demandado, ¿no? El vínculo que hay, si es su hijo, si es su esposa, qué cosa es, ¿correcto? ¿Qué relación tiene? Ahora, la segunda cosa que se va a probar aquí son los gastos que se tienen, ¿no? Los gastos, el estado de necesidad de la persona que va a percibir la pensión de alimentos, ¿no? Ahora, tercero, se va a probar la posibilidad de la persona demandada en que sí puede otorgar alimentos. O sea, mire, aquí Juanito tiene una casa acá, tiene una casa acá, tiene un negocio acá, entonces ahí podemos ver de que sí puede dar alimentos a Pepito. Entonces, esto es lo básico que se va a probar. Ahora, algunos pensarán, por ejemplo, que a veces se necesita abogado, como a cada momento puse, ¿no? A veces es necesario contar con un abogado, ¿no? Pero a veces todas las personas no tienen abogados, ¿no? No tienen abogados y bueno, nosotros a veces no necesariamente es necesario tener, o sea, es bueno tener un abogado, pero a veces no todas las personas tienen acceso a tener un abogado. Entonces, para esto nosotros podemos no recomendar un familiar, una persona que conocemos, ¿no? Que bueno, ¿no? Es como un aporte extra, ¿no? Que existe un formulario de demanda de alimentos para niños y adolescentes, ¿no? En este caso, se descarga de forma gratuita en la página web del Poder Judicial. Entonces, aquí el demandado, por ejemplo, Juanita quiere demandar a Pedro porque no le pagas alimentos, no le pasa ni un sol para su hijo. Entonces, acá ella descarga el formulario en la página web del Poder Judicial, bla, bla, pone los datos, adjunta los medios de prueba, todo, firma, ¿no? Y entonces ella lo va a presentar por el Poder Judicial, ¿no? La mesa de parte del Poder Judicial. Y no es necesario la firma de un abogado, ¿no? Por eso se puede hacer, por este medio también se puede presentar una demanda, ¿no? Bueno, ya con un abogado, ¿no? Que bueno, el abogado te puede orientar también, ¿no? Pero si en caso no es así, no hay abogado, puede hacerlo también la persona, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Las cosas, los medios de prueba que tiene que juntar y bueno. Y bueno, de esta manera concluyo la ponencia, esperando que haya sido de su agrado y su total comprensión. Muchas gracias. IDEJUR agradece a la doctora Vanessa Huericano por su excelente ponencia respecto al tema pensión de alimentos. Doctora, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Sí, claro, muchas perfecto, gracias. Excelente. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctora, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctora.